la doctora Florencia Velázquez Morales. Le damos la bienvenida aquí en la legislatura municipal y a todos los miembros de esta comisión. Vamos a estar reunidos hoy para una presentación sobre el Alzheimer y otras demencias. Vamos a proceder con la invocación. Le pido al compañero José Cartagena que nos dirija en oración. Buenas tardes, compañeros. Señor, estamos ante tu presencia para recibir esta charla que en un futuro nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones para ayudar o ayudarnos en la vivencia diaria de nuestro pueblo y poder ayudar a compañeros, vecinos, amistades. Y lo hacemos así para que el mensaje nos llegue. Nos ponemos ante ti, Señor, te lo agradecemos y recibiremos el mensaje en tu santo nombre. Amén. Vamos a proceder con el pase de lista. Le pedimos al señor secretario que va a estar junto aquí a la comisión que haga el pase de lista. Honorable Carlos López Román. Presente. La honorable Daisy Ríos Izan viene de camino. Honorable José Torres Archilla. Presente. Honorable José Cartagena Rodríguez. Presente. Honorable Miguel Concepción Báez. Presente. Honorable Héctor López Salgado. Presente. Honorable Ramón Hernández Morales. Presente. Honorable Gloria Pérez Reyes. Presente. Honorable Adrián Huertas López, se excusó en la tarde de hoy. Honorable Freida Miranda Ríos. Presente. Honorable Fanny Morales Pérez. Presente. Honorable Alberto Maldonado Romero. Presente. Honorable Olga López Hernández. Presente. Honorable Yamira Colón Rosa. Presente. Señor presidente, con 12 de los 14 legisladores presentes, tenemos quórum en la reunión de hoy. Muy bien. Señor portavoz, recibo moción para... Señor presidente, moción para que se apruebe la agenda que ha sido circulada entre los compañeros legisladores. ¿Alguien secunda la moción? Debidamente secundada. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la agenda según ha sido circulada. Y procedemos entonces con el primer punto a atenderse en la tarde de hoy, la presentación sobre el Alzheimer y otras demencias. Con usted, la doctora Florencia Velázquez Morales. Muchísimas gracias. Ahora, sí, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Soy la doctora Florencia Velázquez Morales. Aquí pues estoy en representación del movimiento Dementia Friends, pero un poquito para que conozcan de mí, ¿verdad? Pues soy catedrática auxiliar de la Universidad Interamericana y fundadora de Proyecto Plenitud, que de hecho es lo que me lleva a trabajar el proyecto Dementia Friends. Proyecto Plenitud, somos una organización sin fines de lucro que atendemos a la población de adultos mayores con Alzheimer, demencias relacionadas y sus cuidadores, ¿verdad? Porque son dos temas que no se separan. Cuando hablamos de Alzheimer y demencias relacionadas, en un mismo espacio discutimos lo que es el tema del cuidador, porque caminan de la mano en ese mismo camino. Así que, habiendo dicho eso, vamos a estar compartiendo hoy en la tarde sobre lo que es el tema del Alzheimer. Dementia Friends es un movimiento a nivel mundial que comienza en Inglaterra y se ha ido llevando a distintos países, ya estando aquí en Puerto Rico, donde lo que pretendemos con Dementia Friends es poder promover lo que es una sociedad libre de estigmas, libre de prejuicios y completamente inclusiva para, como bien hemos dicho, para los pacientes de Alzheimer y demencias relacionadas. Ya en Puerto Rico, desgraciadamente, tenemos sobre 8,000 personas que se han certificado. Así que cuando me invitan a hablar en este taller sobre el tema de los adultos mayores, un poco haciendo un brainstorming de que, y les voy a confesar, cuando pensé que venía, pensé que era para un diálogo en una mesa y luego entonces me dice el compañero, no, es para un taller y yo, anda, espérate. La realidad es que yo doy talleres todos los días, más doy clase, así que no es nada nuevo para mí, pero obviamente quería traer algo que fuera pertinente. Y qué más que poder hablar sobre el tema del Alzheimer y poder entonces pronunciarme al respecto y que podamos obtener un certificado. ¿Por qué? Porque más que un taller, cuando nosotros ofrecemos esta actividad de Dementia Friends, una vez concluido, cada una de las personas aquí presentes va a recibir un certificado que, pues, valga la redundancia, les certifica como Dementia Friends, personas amigables con la demencia. Lo cual puede sonarnos un poquito contradictorio. ¿Cómo voy a ser amigo de la demencia? Si la demencia suele ser un proceso doloroso, difícil, y de eso vamos a estar hablando ya mismito, pues ¿cómo yo me voy a hacer amigo? Pues miren, sencillo, cuando la demencia llega a nuestras vidas, tenemos dos opciones. O
hacemos de nuestra vida un suplicio en el día a día de cómo lo voy a manejar a lo largo del proceso, o asumo la condición, la incorporo a mi agenda diaria y caminamos y hacemos esta jornada en conjunto, haciendo de ella un proceso que nos haga feliz tanto al cuidador como al paciente. Pero para que eso se logre y que podamos llegar a que ese cuidador y ese paciente puedan tener una vida digna, plena e inclusiva, lo primero que tenemos que tener es una sociedad inclusiva. Y por eso es que estamos llevando este taller a cabo en distintos lugares. Tengo que mencionar que Dementia Friends pretende el poder certificar a todo Puerto Rico. Todavía vamos en baby step, ¿verdad? Todavía tenemos 8,000 personas, pero tengo que mencionar que hay municipios, y quiero hoy aprovechar para hacer esa exhortación, hay municipios que ya se han certificado en su totalidad. Tenemos el primer municipio, es el municipio de Loíza, que se certificó como un municipio Dementia Friends en su totalidad. El segundo municipio, orgullosamente digo que es el de Toa Baja, porque yo soy de Toa Baja, ya se certificó como un municipio Dementia Friends, y tenemos por ahí otros que ya empezaron en el proceso, que son Carolina, son Vega Baja y así sucesivamente. Así que luego de esto ya tenemos aquí el primer grupo Dementia Friends, y que enhorabuena sea para que entonces podamos promoverlos y que el municipio en su totalidad se una al grupo y se pronuncie también como un municipio Dementia Friends. Le voy a pedir al compañero si hacemos el switch y nos vamos con el primer video. Ups. Ok, bien. Quiero pedirles, ¿verdad?, que puedan prestar atención a este video, y aunque tengo que decir en lo que él lo ubica, este taller es un taller ya estandarizado, por eso es que no se los puedo facilitar, pues porque no es de mi autoría, sino que ya está estandarizado, pero uno siempre como que lo criolliza. Así que entonces yo le doy mi toque, aparte de que lo comienzo con un video que no está conectado con Dementia Friends, pero me parece que es muy pertinente para comenzar esta discusión. Mi madre tiene demencia desde hace 5 años. Es duro, la verdad. A veces tengo que reprimir mis sentimientos delante de ella y me cuesta. Es mi madre. Ella es la que me ha enseñado las cosas, ¿no? Ella es la que me decía qué estaba bien, qué estaba mal. Pero, siendo justos, y aunque resulte un poco extraño, durante estos 5 años la verdad es que me ha enseñado muchas cosas. Cada persona con demencia es un mundo distinto. No sabemos qué pasa por su cabeza, cómo percibe su entorno, pero quizás podamos acercarnos a esa realidad, la distorsión, la inseguridad y el desconocimiento que puede llegar a sentir. En estas circunstancias, ¿cómo querríamos que la gente que nos rodea se comunicara con nosotros? En un espacio tranquilo, para empezar. Por favor, cierra la ventana. Entra mucho ruido de la calle. La televisión y la radio me molestan. No puedo seguir qué me dicen y todo se confunde. Enséñame algo que me sea familiar. No te muevas. No te entiendo si te mueves mientras hablas. Siéntate a mi lado para hablar. Mírame a los ojos. Mami, ¿te acuerdas cuando fuiste a Turquía? Sí, Turquía. Deja que piense en ello. No me atosigues para que te conteste. Si me despisto, vuelve a preguntarme. ¿Te acuerdas
acuerdas cuando fuiste a Turquía? Sí, es un sitio precioso. ¿Te apetece un poco de infusión? No, ¿no quieres dar veneno? Mamá. No me contradigas. No me digas que no te he entendido. No me gusta no entender las cosas. Pero no pasa nada. ¿Qué me has ofrecido? ¿Te apetece un poco de infusión? No, lo sé, lo sé. No quieres darme veneno. Pero me siento tan perdida. ¿Estoy sola? Me han dicho que Turquía es precioso. Gracias. Por favor, no discutas mis percepciones. La demencia es un espacio y un tiempo diferentes, que hay que comprender con paciencia. Porque puedo haber perdido los recuerdos, pero mis sentimientos siguen intactos. Acude a tu centro de salud. Tu enfermera, tu médico y tu trabajadora social te ayudarán. Muy bien, muchas gracias. Podemos volver a la presentación. Quisiera escuchar un poco qué les evocó este video, si algo que pudieron apreciar. Mi papá Su papá. pasó por ese proceso. Ok. Mi mamá también pasó por ese proceso Sí. y no es fácil. Hubo que hacer un estudio familiar, todos compartimos, mis hijos, mi esposa, la esposa de mis hijos, y se hizo un trabajo familiar hasta que Dios dispuso lo otro. Bien, bien. ¿Alguien más? Yo tengo que confesar que yo he visto ese video, pues ya se imaginarán que montones de veces, y siempre me evoca el mismo sentimiento, ¿verdad? Esta es mi área de expertise, esto es lo que yo hago todos los días, pero tengo que confesarles y compartirles más que nada que yo también fui cuidadora de mi mamá durante un largo tiempo, agraciadamente de 12 años, donde pasé por todas estas experiencias y que hoy día agradezco, no la enfermedad, pero sí haber podido estar, ¿verdad? Porque el haber podido estar, más allá de cualquier doctorado, cualquier preparación que yo tenga, es lo que me da la facultad para poder estar aquí hoy, en la tarde de hoy, y compartir con ustedes este tema. Habiendo dicho eso, vamos entonces por aquí, cambiando la manera en que una nación actúa, piensa y habla acerca de la demencia. Ese es el título de esta presentación. Sin embargo, yo le hago una modificación y les quiero preguntar a ustedes, ¿les parece que ese debe ser el orden? Actúa, piensa y habla acerca de la demencia, ¿o ustedes le harían alguna modificación? Habla, piensa y actúa. Habla, piensa y actúa, ok, muy bien. ¿Quién más? Así debe ser. Piensa, habla y actúa. Muy bien, nos vamos en el consenso, ¿verdad? Que primero pensamos, luego hablamos y luego actuamos. Así que en ese proceso cognitivo de poder pensar, se inicia con lo que estamos haciendo hoy, con ese proceso de educarnos y de conocer más sobre un tema, porque en la medida en que nos eduquemos, más allá de los puestos que tengamos, de los conocimientos que tengamos, pero educarnos con relación a este tema nos va a llevar a nosotros a poder cambiar esa percepción, ese pensamiento, muchas veces que está todo plagado de estigmas y de prejuicios, poderlo cambiar. Una vez lo cambio, puedo hablar de manera distinta, tengo un discurso distinto con respecto a este tema, puedo educar a otras personas y como consecuencia actúo de manera distinta, que es lo que queremos. Y sobre todo, yo agradezco tanto que me den este espacio, porque sobre todo desde los espacios donde están ustedes es donde primordialmente tenemos que comenzar, porque ustedes son los que tienen el poder de poder desarrollar proyectos, transmitir información para que tengan una comunidad libre de estigmas, ¿verdad? Así que vamos a seguir por aquí, los felicito, muy bien, actúo, pienso, hablo y actúo, debe ser el orden adecuado. Ay, tú me lo diste, perdón. Seguimos entonces por aquí.
Y entonces tú me vas a ayudar definitivamente, ¿sí? Entonces vamos a ver por aquí qué significa la palabra demencia. Tengo que, debí haber comenzado por decirles que no crean que esto es un monólogo, no crean que yo soy la que vengo a hablar aquí solita, voy a estar haciéndole preguntas todo el tiempo, porque si no se aburren ustedes y me aburro yo. Así que vuelvo y les pregunto, ¿qué significa para ustedes, el de acá, gracias, la palabra demencia? ¿O qué nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra demencia? Y aquí podemos ser honestos, porque lo podemos decir bonito. Pues demencia es una condición, etcétera. Pero no, en arroz y habichuelas. Loco, uno dice. Un loco, muy bien, me gusta. Bien, pensamos en demencia, un loco. Perder el sentido de la realidad. Perder el sentido de la realidad, excelente. ¿Qué más por aquí? Pérdida de memoria. Pérdida de memoria. Pérdida de pensamientos coherentes. Pérdida, excelente, de pensamientos coherentes. Y así sucesivamente hay un sinnúmero de constructos sociales alrededor de lo que es la demencia, algunos correctos y algunos incorrectos. Algunos incluso correctos, pero cuya manera de nombrarlos genera animosidad y mayor estigma tanto al paciente como al cuidador. Y por eso nuevamente es que debemos hablar desde el conocimiento pleno. Y vamos entonces por aquí con una definición más específica. Es un término general que para un síndrome en el que ocurre un deterioro progresivo de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana. Voy a arrancar por ahí. La demencia, buenas tardes, tipo Alzheimer, no es una condición de salud mental, arrancamos por ahí. No es una condición de salud mental, así que no se trata de psiquiatra. La demencia es una enfermedad neurológica progresiva que afecta en principio lo que es la capacidad mental de los individuos que la padecen y que, muy importante, interfiere con su vida cotidiana. Y aquí es donde comenzamos a desmenuzar todo este concepto de la demencia, porque precisamente muchas veces lo asociamos únicamente con la pérdida de memoria y nos quedamos cortitos, porque es muchísimo más que eso. Incluye lo que es la pérdida de memoria, pensamiento y comportamiento, entre muchos otros que vamos a estar viendo por aquí. Y es bien importante que sepamos que existen muchos tipos de demencia o enfermedades neurodegenerativas que pueden generar demencia. La demencia tiene nombre y apellido. ¿Qué quiero decir cuando decimos nombre y apellido? Que existen un sinnúmero de tipos de demencia que están como parte de una condición neurológica que pudiera ser demencia vascular, demencia frontotemporal, demencia por Parkinson, demencia por diabetes y así sucesivamente muchas otras, siendo la de mayor prevalencia la demencia tipo Alzheimer. Se estima que entre un 60 a un 70% de todos los casos que hay de demencia responden a la demencia tipo Alzheimer. Por eso es que es la que más discutimos en todos los espacios donde tenemos la oportunidad. Se estima que en Puerto Rico hay sobre 80,000 personas que viven con demencia. Imagínense, sobre 80,000 personas que viven con demencia. En el 2023, el Medicare nos ofreció una estadística de aproximadamente 122 personas que habían accedido a los servicios por algún tipo de demencia. Y con esto lo que quiero establecer es que, aunque hablamos de una estadística, sabemos que ninguna estadística es 100% confiable. ¿Por qué? Porque no todos los casos están registrados. Con esto quiero añadir que en Puerto Rico tenemos lo que es el Centro y Registro para Pacientes de Alzheimer. Centro y Registro para Pacientes de Alzheimer, que está adscrito al Departamento de Salud. ¿Okay? Así que es una de las dependencias del Departamento de Salud, cuya función primordial es poder, por supuesto, educar con relación al tema de las demencias, pero también llevar un registro, porque sabemos que mientras más estadísticas confiables tengamos, más proyectos, políticas públicas y servicios podemos ofrecer y desarrollar para esta población. La ley que desarrolla lo que es la creación del centro establece quiénes son las personas que van a estar encargadas de entrar a ese registro, que son todos los profesionales de la conducta humana y los profesionales del área de la salud que estén preparados para poder diagnosticar. Me detengo con el tema del diagnóstico. Como ya mencioné, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que lastimosamente no tiene cura. La enfermedad del Alzheimer
es una enfermedad, como mencioné, progresiva, no tiene cura. A esto le añadimos que no existen ni medicinas para curarla, ni pruebas para detectarla. ¿Okay? Y entonces, ante este panorama nos preguntamos, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, en efecto, es progresiva. En efecto, es progresiva. No existen medicamentos para curarla, pero sí existen medicamentos para extender lo que es la calidad de vida del paciente. Y hacia allá es donde nos enfocamos. Ya sabemos que lastimosamente no la podemos curar, y todos los que estamos envueltos en este tema le pedimos a Dios que le dé la salud y el conocimiento a todos los científicos que están trabajando arduamente para poder encontrar cuál es la cura para la enfermedad. Para la cura necesitamos saber qué la origina, y de eso vamos a estar hablando. Así que mientras tanto trabajamos con medicamentos que son para extender el periodo de vida en calidad de vida del paciente. Esto me lleva a decirles que es bien importante un diagnóstico temprano. La mayor parte de los casos de los pacientes de Alzheimer son diagnosticados entre 15 a 20 años después que ya la enfermedad se está manifestando. ¿Y saben por qué ocurre eso? Por los estigmas y los prejuicios. ¿Por qué? Porque asociamos demencia con simples olvidos y los asociamos con la población de adultos mayores. Y entonces lo normalizamos y decimos, ay, se me están olvidando las cosas. Ay, eso es por la edad, no pasa nada. Ay, se me olvidó el nombre de mi nieta. No pasa nada, porque eso es una cuestión de la edad. Y así sucesivamente seguimos minimizando. Yo los veo, los estoy leyendo a 2 o 3, ¿verdad que sí? Que nos pasan algunas veces, pero también vamos a hablar sobre cuándo nos pasa. Y así sucesivamente siguen llegando olvidos, pequeños detalles cotidianos que se van marcando, que van interfiriendo con mis actividades cotidianas, pero los ignoro porque eso es parte de la edad. Y mientras lo estoy ignorando, esa enfermedad está, mire, cogiendo más espacio en mi vida. Y aunque hay medicamentos para extender la calidad de vida, no son retroactivos. No quiere decir que empecé a tomar el medicamento y voy a recuperar lo perdido. No. Cuando empiezo el medicamento, empiezo a extender esa calidad de vida. Pero a lo mejor ya perdí 10, 15 años en ese proceso en los que pude haber tenido mejor calidad de vida. Por lo tanto, al momento no existe cura, pero existen algunas cosas que podemos hacer para poder mantener y extender esa calidad de vida más allá de la medicación. Por eso es bien importante que las conozcamos, cuáles son esas señales de alerta de las cuales vamos a estar hablando. Quiero también mencionar que de los sobre 80,000 casos que hay en Puerto Rico, en términos de esta estadística, que como mencioné, ese número puede ser mucho mayor, 60,000 de esos casos son, nuevamente, tipo Alzheimer, lo cual entonces nos lleva a la academia, a la medicina, a las organizaciones sin fines de lucro, a lo que tiene que ver con el andamiaje gubernamental, a prestar atención a lo que es el tema de las demencias, porque es con lo que estamos trabajando. Hemos llegado al punto en el que todos tenemos que prestar atención a este tema. Y el Alzheimer es la 4ª causa de muerte en Puerto Rico. Se fue por encima de otras enfermedades catastróficas, siendo la 4ª causa de muerte por todos los síntomas y otras condiciones asociadas al Alzheimer. La gente no muere de Alzheimer, la gente muere por todos los síntomas asociados a la enfermedad. También tengo que decir que Puerto Rico ocupa el 7º lugar a nivel mundial de un país envejecido. A nivel mundial, el número 7. Y estamos por ahí corriendo, posicionándonos en otros lugares más cercanos en la lista a nivel mundial. Claro está, menciona el tema de que Puerto Rico es el 7º país con mayor población envejeciente, pero de la misma manera les tengo que decir que la enfermedad del Alzheimer no es una enfermedad directamente asociada con la población de adultos mayores. No es como que adulto mayor sinónimo de demencia, no. En términos de prevalencia hay que destacar que sí, la enfermedad del Alzheimer, estadísticamente hablando, ocupa más a los adultos mayores. Sin embargo, hemos ido observando con el paso de los años como cada vez son más las personas de menor edad que están comenzando a ser diagnosticadas con la enfermedad del Alzheimer. Así que no es propia del adulto mayor. Estadísticamente hablando,
se observa más en adultos mayores, pero obviamente es porque estadísticamente hablando tenemos una mayor población de adultos mayores, tanto a nivel mundial como en Puerto Rico. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Veamos entonces algunos de los factores de riesgo. Ya mencioné que no sabemos qué la provoca. Y es bien importante el que tengamos esto claro, porque a veces desde la buena voluntad o a veces desde el desconocimiento, muchas veces las redes sociales nos envían mensajes: se encontró la cura del Alzheimer, haz esto para prevenirlo. Yo en estos días recibí un enlace para leer un libro que decía que habían encontrado cómo prevenir la enfermedad del Alzheimer. En ciencia todavía no se sabe. Sin embargo, hay unas recomendaciones que son recomendaciones generales que nosotros podemos seguir para poder tratar de prevenir lo que es la enfermedad. Y tenemos por aquí que en el 2020 la Lancet Commission realizó un estudio para poder determinar cuáles eran los factores comunes en las personas que padecían de la enfermedad. Y de esos factores podemos decir que del 100%, ¿saben qué? Hay un 60% que no sabemos cuáles son. Pero sí hay un 40% que se encontró como un denominador común en las personas que padecían la enfermedad. Así que hacia allá prestamos toda nuestra atención. Nuevamente vemos aquí, en cuanto a los tipos de demencia, la demencia vascular, cuerpos de Lewy, frontotemporal, vascular, etcétera, y vemos la de mayor prevalencia, el Alzheimer. Vamos entonces a seguir este diagrama. Lo que está en el color gris es el 60% que no sabemos. Lo que está en los colores verde, azul y violeta son aquellas cosas que ya sabemos que es importante prestar atención. El Alzheimer no es algo que vamos a decir: ay, ya tengo 60, me voy a empezar a cuidar para que no me dé demencia. No, es desde temprana edad. Por eso es que vemos en esta gráfica, podemos ver que nos habla desde lo que es la primera etapa de vida, luego pasa a la mitad de la vida y lo que es la etapa tardía. ¿Bien? En la primera parte nos menciona lo que tiene que ver, aquí bien, lo que tiene, por fin, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la educación. Se ha encontrado, obviamente sabemos que cuando estamos en las primeras etapas de vida, nuestro cerebro tiene mayor plasticidad, mayor capacidad de poder absorber el conocimiento y poder aprender. Así que se ha encontrado como un denominador común que personas que padecen demencia no tuvieron una exposición adecuada a la educación en etapas tempranas. Pasamos a la etapa de la mitad de vida. Y aquí es donde entonces comenzamos a hablar sobre cómo algunas costumbres de nosotros en esta etapa de vida pudieran generar una mayor predisposición para desarrollar la enfermedad. Uno de los que se encontró recientemente, debo decir, es lo que tiene que ver con la capacidad auditiva. ¿Ya? Se ha encontrado que personas con demencia padecieron en etapas de mitad de vida de problemas auditivos. Y muchas veces los problemas auditivos los vemos como algo tan normal, tan cotidiano, no le prestamos atención, nos mandan a ponernos el audífono y no lo queremos usar por todos los estigmas, ¿verdad?, que hay con el audífono. Yo tengo a mi papá que hacen años que le dijeron ponte el audífono y no hay forma humana de que se ponga el audífono. Pero ¿saben qué? Se ha encontrado eso también como un factor común entre las personas con demencia. Otro es los traumas en el cerebro, los golpes, las caídas, ¿verdad? Personas que han tenido caídas recurrentes, golpes en la cabeza, corriendo bicicleta, que se cayeron, jugando voleibol, jugando baloncesto. Todas esas caídas eventualmente también se ha encontrado como un denominador común. Llegamos aquí a lo que tiene que ver con la hipertensión, ¿verdad? Lo que son las presiones arteriales elevadas. Y pues también se conoce que en Puerto Rico es uno de los países con mayor incidencia de personas con enfermedades cardiovasculares y con altas presiones arteriales. Es importante que sepamos que cada vez que nosotros tenemos un episodio donde nos sube esa presión o nos baja la presión, comienza a faltarnos oxígeno en el cerebro y comienza eso es como si comenzáramos a restarle una rayita a la batería de la memoria cada vez que nos falta oxígeno en el cerebro. Así que si alguno de los que está aquí utiliza medicamentos para la presión, tómense sus medicamentos.
No es cuando está alta ni cuando está bajita. El medicamento es para mantenerla estable. Escucho muchas personas que me dicen, ay no, pues que yo hoy la tengo bien. No importa que la tengas bien, te tienes que tomar el medicamento. A eso lo sigue, por supuesto, lo que nos han dicho durante años, lo que es el abuso del alcohol y lo que es la obesidad también en las etapas de mitad de vida. Cuando hablamos de mitad de vida, estamos hablando aproximadamente entre los 21 hasta los 40, 50 años aproximadamente, ¿verdad? No hay un número específico porque eso va a variar de país en país dependiendo de lo que es la longevidad. Así que hasta ahí lo que es a mitad de vida. Luego tenemos ya cuando somos adultos. Y aquí se suma otro que lo hemos sabido toda la vida, que es el fumar, la nicotina. Obviamente también se ha encontrado como uno de los factores comunes en las personas que padecen demencia. Lo que es la depresión, aquí bien importante. La depresión es un diagnóstico de salud mental. El Alzheimer es una enfermedad neurológica. La depresión en este contexto se ve de dos manifestaciones. Por un lado, personas que han tenido previo diagnósticos de depresión no atendida, pues han desarrollado eventualmente la enfermedad del Alzheimer. Así como personas que padecen de la enfermedad del Alzheimer en determinadas etapas de la enfermedad experimentan síntomas asociados a la depresión. Así que el primero es un diagnóstico de salud mental que tiene que pasar por un psiquiatra, que tiene que ser por un periodo de 6 meses, donde esos síntomas se vean manifestados en 3 o más escenarios, etcétera. Ya cuando tienes la condición, son síntomas asociados a lo que es la enfermedad. Un poquito para poner en contexto, cuando hablamos de la enfermedad como tal, en términos de diagnóstico y en términos de las etapas, la enfermedad, como mencioné en un principio, no existe una prueba. No es que yo fui al laboratorio y me hicieron una pruebita de sangre y me dijeron, tienes demencia. No. Es un conjunto de pruebas, es una batería de pruebas que nos va a hacer nuestro médico para identificar la posibilidad de un diagnóstico de demencia. ¿Y quién es el que me va a diagnosticar? A ver si me están atendiendo. Si es una enfermedad neurológica. Neurólogo. El neurólogo, muy bien. Así que no es el psiquiatra, es el neurólogo el que me va a decir a mí si hay un diagnóstico. Pero como sabemos que estamos enfrentando una crisis con los especialistas, que se nos hace difícil llegar a ese neurólogo en primera instancia, nuestro geriatra, nuestro médico internista, es el que puede entonces levantar una banderita roja y decir, espérate, aquí está pasando algo, esta es mi paciente de toda la vida y estoy observando algo, la hija, la esposa, el esposo me está mencionando unos eventos y puede entonces comenzar a caminar hacia ese diagnóstico que va a incluir pruebas de laboratorio en efecto, placas, MRI, entrevista clínica, entrevista familiar y otra serie de procesos para entonces que sea ese neurólogo el que diga, entendemos que hay un diagnóstico de Alzheimer y comenzamos a medicar. ¿Bien? Seguimos entonces por aquí a lo de las etapas que les iba a mencionar. La ciencia nos menciona 7 etapas que usualmente las resumimos en 3 etapas. Es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa tardía. Y entre cada una de estas pues hay unas transiciones que no están marcadas, sino que se dan unas transiciones de manera distinta en cada paciente dependiendo de la edad, dependiendo del tratamiento que esté recibiendo, dependiendo del entorno familiar, que es lo más importante. Seguimos entonces por aquí con otros que son bien importantes, que tiene que ver con el aislamiento social. Imagínense si en Puerto Rico estamos hablando de lo que es el aislamiento social. Todos estos días, yo no sé en cuántos programas yo he estado hablando sobre la soledad en Puerto Rico, asociada a la demencia, asociada a la violencia en nuestra sociedad, como una manifestación, ¿verdad? La soledad como una manifestación de violencia por lo que es el abandono a los adultos mayores. En Puerto Rico tenemos un alto número de adultos mayores que están viviendo en soledad y esa soledad va a generar que haya un deterioro cognitivo, va a exacerbar lo que son las condiciones de salud, llegando en muchas ocasiones a lo que es la mortalidad. Por eso es importante que prestemos atención al tema de la soledad, porque precisamente esa soledad nos lleva al siguiente, que es la falta de inactividad física y lo que es el que se afecte lo que son los aspectos cognitivos. Si yo estoy sola, no tengo estimulación cognitiva. Y cuando hablamos de estimulación cognitiva, pensamos en poner los adultos mayores a llenar cuadritos. No es mucho más que eso, ¿verdad?
es hablarles, es compartir con ellos, es salir, hablar con el vecino, tomarnos juntos un café. Hay 1000 cosas que podemos hacer de estimulación cognitiva en mi casa, como también vamos al profesional de la conducta humana que trabaja ya en términos terapéuticos lo que es la estimulación cognitiva. Lo que tiene que ver con la actividad física, pues obviamente es mantenernos activos, y se ha encontrado que un gran número de personas que padecen de demencia llevan una vida demasiado sedentaria. Hay que caminar, hay que salir, hay que compartir como parte de lo que es la prevención. Otro que se añadió recientemente por aquí es lo que es la contaminación ambiental. En estos días que Ada Monzón nos habla tanto de la contaminación ambiental, ¿verdad? Pues sí, también se ha encontrado que en países donde hay altos niveles de contaminación ambiental, también hay una prevalencia mayor de personas con la enfermedad del Alzheimer. Y finalmente, en esta misma línea, conectada con la obesidad y con todo lo demás, tenemos entonces lo que es la diabetes, que la diabetes saben que también es considerada dentro del Departamento de la Salud como una de las enfermedades crónicas, y tenemos una alta incidencia de personas con diabetes en Puerto Rico. Es una de las enfermedades que mayor atención también está provocando los expertos en el área de la salud, porque tenemos pobre nutrición, tenemos pobre actividad física, tenemos obviamente una serie de problemas socioeconómicos que repercuten en la calidad de vida de los adultos y que a su vez repercuten en problemas en términos de la diabetes. Así que ya aprendimos que, hasta aquí hemos aprendido que es neurológica, que no tiene cura, que la medicación es para extender la calidad de vida, que de un 100% es solamente un 40% de cosas que conocemos, pero que podemos trabajar con ese 40%. Porque el primer mensaje que vamos a ver más adelante en este taller que nosotros queremos llegar es que precisamente es posible vivir con demencia feliz, activo y en calidad de vida, si nos educamos y si atendemos adecuadamente la enfermedad. ¿Qué funciones se pueden afectar con la demencia? Las capacidades motoras, la secuencia lógica, cambios en la inhibición, que por aquí alguien lo mencionó, la percepción visual, comunicación y muchos más que los vamos a ver detallados por aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos. Muy bien. Tenemos 10 señales de alerta y bien importante. Eso me pasa. Cuando las empezamos a decir, uno dice, ay, la tengo. Ay, a mí me pasa esto. No. El que tenga uno de estos síntomas o 2 o 3 de ellos no es indicador de que usted tenga demencia. El que tenga ocasionalmente todos estos síntomas tampoco quiere decir que tenga demencia. Todos estos síntomas se tienen que manifestar de manera recurrente en distintos escenarios de la vida, entiéndase en mi trabajo, en mi casa y en mi comunidad, o sea que se manifiesta en diversos espacios y que afecte mis actividades cotidianas. Ahora, vamos a ver por aquí. Tenemos la pérdida de memoria, esa es la primera, la número 1. Ahora, si usted es una persona que de por sí toda la vida ha sido despistado, y usted es un adulto mayor y se le olvidan las llaves, pues usted sabe que eso es parte de su personalidad. Me iba a decir algo, ¿usted también es de los míos? ¿Despistado? Sí, despistado. ¿Sí? Pues mire para allá. Yo también soy bien despistada, pero mire, despistada enormemente. Y doy clase y todo, y soy súper despistada, y ya la gente me conoce por eso, entre muchas otras cosas, por supuesto. Yo tengo un perrito, les hago la anécdota. Yo tengo un perrito, y yo todas las veces que voy a salir de la casa, ¿qué hacen? ¿Quiénes tienen perritos aquí? ¿Verdad? Y cuando usted sale, ¿verdad? Que le da como que la cosa esta de que si se quedó adentro, si está ahí adentro, si no se salió y todo lo demás, por lo menos yo. Me angustia pensar que se salga y que yo llegue y que no esté. Mi despiste. Yo cada vez que voy a salir, abro la puerta, lo miro, le doy su galletita para asegurarme, cierro lentamente para asegurarme de que no se salió y voy y me monto al carro. Y cuando estoy montada en el carro, ¿qué me pasa? Empieza la angustia de si se salió, si cerré bien, si le di la galletita. Allá vuelvo yo y me bajo, abro la puerta, chequeo y me regreso. Yo siempre bromeo con que yo digo que mis vecinos, que me vieron en mi rol de cuidadora, dirán, ay, pobrecita, esta muchacha quedó tan afectada. Porque lo hago, pero miren, religiosamente. ¿Por qué? Porque soy despistada. Con esta anécdota que les quiero decir, si usted es despistado, quiero que sepan que lo que somos hoy día, ¿verdad? Hoy usted se mire en el espejo y usted va a decir, yo soy esta persona.
Conforme pasan los años, lo que usted es hoy se va duplicando, triplicando, etcétera. Si hoy soy despistada, voy a ser más despistada. Si hoy tengo una buena actitud ante la vida, mantengo y triplico esa buena actitud. Si soy gruñona, voy a ser más gruñona cuando sea más viejita o más adulta mayor, que es la palabra correcta. Así que ojo cada uno con lo que somos hoy día. ¿Cómo? Exactamente, así que tenemos que autoevaluarnos lo que somos cada uno hoy día. Eso créanme que se va acentuando, pero claro está, cuando esa pérdida de memoria excede mi personalidad y comienzan a ocurrir cosas que anteriormente no ocurrían, ahí es cuando usted dice, espérate, déjame estar pendiente, ¿verdad? Si se me perdieron las llaves no pasa nada, pero si yo todos los días cojo una misma ruta y hoy me paro en el semáforo y miro el semáforo y no sé dónde estoy, eso es una bandera roja. ¿Okay? Si usted recibe todos los fines de semana a sus nietos en su casa y le intercambió el nombre a sus nietos más de una vez, eso es una señal de alerta. ¿Okay? Si usted comienza a olvidar cosas que típicamente hacía o historias que típicamente usted narraba y usted comienza a narrarla y se queda como medio se me fue el hilo, ¿verdad? Eso es una señal de alerta. Pero solita no lo es. Tiene que estar conectada con otras señales de alerta. La número 2, dificultad realizando tareas familiares. Antes yo era buenísima fregando, limpiando, cortando la grama. Y ahora me da una dificultad, es que me da una pereza hacer tal cosa que antes hacía. Ay, es que yo antes cortaba la grama y ahora no sé cómo se prende la máquina. Es que yo antes cocinaba y ahora, ¿cuál es la hornilla? ¿Verdad? Y comienzo a tener dificultad para realizar tareas que típicamente yo realizaba sin ninguna dificultad. El 3, que vemos por aquí, problemas en el lenguaje. ¿Qué dice por aquí? Dice, yo nele acoerzo. Dificultad en el lenguaje. La dificultad en el lenguaje ocurre por distintas cosas. En términos visuales, usualmente el paciente con demencia cuando está leyendo comienza a intercambiar las palabras y entonces obviamente las leo con dificultad, las interpreto con dificultad. También puede ocurrir porque no me acuerdo del nombre de las cosas y comienzo a olvidar cómo se llama esto que está aquí. Yo sé que dentro de esta botella hay algo que me quita la sed, pero no sé cómo se llama. Se llama agua, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Y empezamos a utilizar el de esto, el aquello, o a nombrar las cosas por su función, no por su nombre. Yo recuerdo que cuando mi mamá comenzó con la enfermedad del Alzheimer, que yo estaba crudita, yo no sabía nada sobre el tema, esa era yo inventando, ahí era la hija, no era la doctora. Pero ya yo empezaba a ver que ya se le estaban olvidando cómo se llamaban las cosas. Y una recomendación que le hacemos a las personas es que sea usted, si es el esposo, si es la esposa, si es el hijo, o si es usted mismo el que siente que está empezando a tener alguna dificultad, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí, incluyéndome todos los que están aquí, yo, todos tenemos la posibilidad en algún momento de desarrollar la enfermedad. Igual nunca, igual sí. Por eso tenemos que conocerla. Así que yo lo que hice fue que empecé a poner letreros por todas partes. Letrero. Mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Cristina. Así que yo tenía los letreritos que decían el cuarto de Cristina, la casa de Cristina, el baño de Cristina, las ollas de Cristina. A todo yo le ponía el nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el ejercicio diario era, vente mami, vamos al cuarto de Cristina. Y eso ayudaba a que ella pudiera recordar. De la misma manera, recomendamos que en las casas, cuando llega la enfermedad, reconozcamos que ese va a ser su entorno. Y siendo ese su entorno, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Así que cuando me llega esa enfermedad, si todavía estamos en una etapa temprana, yo tengo que ser bien consciente de que ese va a ser el entorno, así que esa cortina, ese cuadro, esa lámpara, si la vas a cambiar, cámbiala ahora, pero después no la puedes cambiar. ¿Por qué? Porque ese va a ser el marco de referencia de la persona, ¿verdad? Si la persona va a asociar hogar con la lámpara y si usted le quita la lámpara, lo va a desubicar.
Así que empezamos a habilitar nuestra casa, eso es lo que se le conoce aging in place, que es que yo pueda envejecer, y eso es lo que queremos todos. Queremos una sociedad donde todos podamos envejecer en nuestra casa, envejecer con dignidad, pero para eso hay que prepararse, ¿no? Luego, adicional a que yo no recuerde, ya en etapas más avanzadas, pues entonces yo tengo dificultad en el lenguaje, pero eso es ya en etapas mucho más avanzadas, porque no puedo articular claramente, porque tengo dificultad para articular y poder hablar. Luego tenemos la desorientación en tiempo y espacio, que es el número 4. Desorientación en tiempo y espacio, no sé dónde estoy, no sé qué hora es, no sé qué día es, no sé quién tú eres, ¿verdad? Los clínicos hacemos una pruebita bien sencilla que se llama el mini mental, que es una pruebita que a lo mejor ustedes se la han aplicado en algún momento, si no es importante que se la hagan, su médico primario puede hacérsela, que se llama el mini mental, y lo que hace es determinar si usted está adecuadamente ubicado en tiempo y espacio. Yo tenía una paciente, una señora, yo le decía a esa señora que ella era el arte en toda su manifestación. Aquella señora hablaba más de 5 idiomas, había escrito varios libros de poesía, había viajado el mundo entero, o sea, era una cosa exquisita. Uno hablaba con ella y era una cosa maravillosa. Podía estar yo hablando con ella y yo me acuerdo que ella agarraba un libro y me lo leía en latín. Y me hablaba de sus bellas historias de su vida y me enseñaba fotos y me decía, mira Flori, esto fue cuando yo fui a Argentina, hice esto, hice aquello, ay qué chévere. Y yo le decía, supongamos que era un día como hoy, que hoy estamos a 30 de abril, ¿verdad? Del 2024, y yo le decía, fulana, y qué chévere, ¿y cómo estamos hoy? Ay, pues hoy es el 8 de mayo de 1987. Y usted decía, pero ¿cómo si ella me acaba de leer el latín? ¿Por qué? Porque el paciente con Alzheimer tiene una memoria de lo remoto, de lo antiguo, pero la memoria inmediata es la que se comienza a afectar. Y si estábamos en su casa, que era donde yo la atendía, yo le preguntaba, fulano, ¿y dónde estamos? Pues estamos en el parque. Así que cambiaba, y así sucesivamente. El juicio disminuido o pobre es el número 5. El juicio disminuido o pobre se refiere a que yo antes era una persona comedida, yo no utilizaba palabras soeces, yo era muy bien portada, y de momento me llaman y me dicen, a modo hipotético, pues gracias a Dios no me pasó, pero entonces de momento vienen y te dicen, mira, que tu mamá acaba de insultar a la vecina porque le puso el carro en la marquesina. Y dice, pero ¿cómo? Si ella siempre es amorosa. Están habiendo cambios en el juicio disminuido. Discutió con el cajero, discutió en algún lugar, se quitó la ropa, insultó a alguien, comienza a utilizar palabras soeces, hace comentarios fuera de lugar. Eso fue el sábado. Yo estaba en una actividad y al lado mío era una actividad social y al lado mío había una señora, una adulta mayor, y a todo el que le pasaba por el lado, y una señora bien elegante, a todo el que le pasaba por el lado ella le hacía algún comentario fuera de lugar. A una muchacha la mira y la muchacha va y la abraza, una muchacha muy linda ella, era una fiesta, estaba todo el mundo así bien arreglado, y le dice, ay mamita, pero ¿por qué tú estás tan gorda? Y la muchacha era como que, ¿verdad? A otra le viene y le dice, ay, pero qué vestido tan feo. Juicio disminuido, ¿verdad? Sabemos que socialmente hay cosas que, aunque las piensas, no las digas. Pero cuando hay demencia, ese filtro, mire, el filtro está aquí, ¿verdad? Lo pensé, lo filtré y lo dije. Ese filtro lo sacan. El número 6, problemas manteniendo la secuencia lógica de las cosas, el orden en el que yo hacía las cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta de que algo estaba pasando mal porque mi mamá era una excelente cocinera, buenísima. Y de momento yo empiezo a observar que el sabor de la comida era distinto. Y cuando empiezo a observarla en la cocina, ya estaba alterando en orden en que lo hacía. Así que se altera el orden en el que hacemos las cosas, guardar las cosas fuera de lugar. Esto ocurre muchísimo. Usted vive con un paciente con demencia tipo Alzheimer y usted puede abrir la nevera y encontrar el Clorox dentro de la nevera. Y va a la alacena y la abre y encuentra ahí la leche, ¿verdad?
y vas al cuarto y abres la gaveta y encuentras el arroz con pollo, lleno de hormigas. Guardamos las cosas fuera de lugar. El paciente con Alzheimer tiende a esconder las cosas, particularmente el dinero. Yo tengo 1001 historias de cuidadores formales. Tenemos el cuidador informal, que es el familiar que no recibe remuneración económica y que está ahí el día a día con su familiar. Y tenemos el cuidador formal, que es el que tiene una preparación y recibe una remuneración económica. Ese es otro taller, el de los cuidadores. Y entonces tenemos cuidadores que a veces renuncian porque el paciente lo acusa de que les robó. No, es que ella dijo, el paciente llega por la tarde, el familiar, y le dice, mira, y te llama así suavecito, es que ella me robó, me robó el reloj, me robó el dinero. Tenemos que educar a los cuidadores. Esa suspicacia que desarrolla el paciente es parte de la enfermedad y muchas veces ellos mismos son los que esconden o regalan las cosas como parte de la condición. En los muebles, cuando están en los que tienen una butaca particular, cuando usted mete la mano entre el cojín y el mueble, eso usualmente está ahí lleno de dinero, de moneditas y cosas, porque ellos tienden a esconderla. ¿Ya? Problemas, vamos por aquí, guardarlas. El número 8, cambios de ánimo y conducta. Pues comenzamos a tener esos picos de cambios de estado de ánimo. De momento estoy eufórica, estoy feliz, de momento estoy triste, de momento estoy malhumorada y tengo cambios drásticos de estado de ánimo. Llanto frecuente. El otro día una persona que me está empezando a preocupar me dice, ay, yo anoche no dormí, yo no sé, yo tenía una desesperación y yo estuve toda la noche llorando porque me sentía, era como que me sentía desolada, me sentía sola. Eso es un indicador, si no es algo que frecuentemente le ocurre a la persona. Problemas con la relación visoespacial, aquí vemos obviamente el semáforo, la persona conduciendo, pues ocurre, ¿verdad? El que, por ejemplo, está esto aquí, tengo esto por aquí, yo voy pasando y no puedo medir la distancia y choco, ¿verdad? Por eso vemos que las personas con demencia tienden a tener muchos accidentes porque no tienen esa capacidad de poder medir las distancias, medir los espacios. Hay veces que en la calle, por eso es que nos movemos también a ciudades amigables, que tengamos aceras amplias, que tengamos espacios libres de barreras, porque el paciente con demencia, si queremos ser inclusivos, cuando va caminando, por ejemplo, usted ve la división que hay en la alfombra. Cuando el paciente va caminando, lo que divide la próxima línea, cuando él mete el pie, él lo que está viendo es un vacío. Y no es que tenga dificultad para caminar, es que cuando da el primer paso, piensa que se va a ir por ese vacío. Y por eso es que se tambalea y presenta mucha renuencia a querer caminar. Porque piensa que se va a ir por ese hoyo. Sucede que en ese temor es que viene la primera caída, luego viene el temor de caerme y así sucesivamente. Es que muchas veces tenemos pacientes que terminan encamados prematuramente. Mucha gente le gusta utilizar el término de mi familiar ya está encamado, pero es que hay muchas ocasiones en que la misma familia la que encama al paciente por no tener el conocimiento. Y el aislamiento de las actividades sociales y del trabajo. Ay, antes yo era una paricera, me encontraba en las actividades, yo llegaba aquí a la legislatura y saludaba a todo el mundo bien contenta. Ahora no me saluden. Ahora no me traigan los nietos a casa porque me molestan, que mucho ruido hacen esos nenes. Ay, ahí viene esa vecina a hablar, cierra la puerta para que no entre. ¿Verdad? Ya no me quiero involucrar en actividades que antes solía hacer. Así que recapitulo, importante, si usted tiene alguno de estos síntomas, no es que tenga demencia, pero si se repiten, si interfieren con sus actividades cotidianas, no está de más que usted vaya a su médico y que le diga cuáles son sus preocupaciones. ¿Cómo reducimos el riesgo? Pues ya eso lo hemos hablado, esto es algo general, mantener una dieta saludable, mantenernos activos, desafiar nuestro cerebro que significa leer, hablar, aprender nuevos idiomas, etcétera, disfrutar de las actividades sociales, a veces nos envolvemos tanto con el trabajo, hay que disfrutar de la vida, cuidar nuestro corazón y mantenernos activos y en la medida en que sea posible, esa dieta saludable no puede faltar.
Ya yo comencé al revés, ¿verdad? Yo comencé diciéndoles que el movimiento Dementia Friends es una acción social liderada por voluntarios. Este taller que yo estoy ofreciendo hoy es completamente libre de costo para quienes lo reciben, y quienes lo ofrecemos no recibimos ningún pago por esto. ¿Por qué? Porque es una acción de voluntariado. Cualquier persona en el mundo puede ser un Dementia Friends solamente acudiendo a una sesión interactiva como esta, y luego entonces yo les estaré haciendo llegar su certificado. Si de pronto vienes y me dice, la honorable Ríos viene y me dice cuando se acaba: ay, Florencia, a mí me encantó ese taller y ¿sabes qué? Yo se los quiero llevar a mi comunidad. Pues entonces yo le digo: ¿lo quieres dar tú? Pues ¿sabes cómo lo puedes dar? Se te anota, tomas una segunda sesión donde entonces se te certifica para que seas un champion, ¿verdad? Este es un train the trainers. Yo me entreno y lo llevo a mi comunidad. En mi comunidad alguien se entrena y lo lleva a su comunidad. Y cuando vemos a ver, todo el mundo es un Dementia Friends. Vamos a ver ahora, y ahora lo sacamos por favor y ponemos el video, el caso de Gina. Gina es una paciente, es un caso real, verídico, es una paciente de Alzheimer en etapa temprana, y ella narra cómo transcurren sus días siendo paciente de Alzheimer. Con mi esposo y mis 2 hijos. Tengo 61 años. Fui enfermera de niños y disfruto muchos tipos de actividades, incluyendo eventos de música, cantar, en el coro. Tengo demencia. Fui diagnosticada el año pasado. Aún estoy adaptándome a esto. Quizás pienses que me veo joven como para tener demencia, pero la demencia no solo afecta a la gente anciana. La demencia no es efecto natural del envejecimiento, es algo causado por una enfermedad del cerebro. Por ejemplo, en Navidades, cuando una de las luces del árbol se funde, otras dejan de funcionar. Esto es porque las conexiones ya no están bien. Eso es más o menos lo que sucede con la demencia. Vivir con demencia me hace muchas veces dificultoso el encontrar las palabras correctas. Manejar un tablet, por ejemplo, puede tomarme el doble del promedio para reconocer que estoy buscando. Esto es sobre la gente siendo pacientes, generosos, que tengan un poco de consideración. Gina ha sido mi cliente por años, pero no fue hasta que su hija me explicó que tenía demencia que entendí por qué empezó a comportarse diferente. También decidí preguntar cómo podía ayudarles. Así que fue que decidí convertirme en un Dementia Friend. A veces me frustro demasiado y me comporto diferente a quien soy, pero afortunadamente tengo familia y amigos que me respaldan. No sabría qué sería de mí si no fuese por ellos. Mi esposo encuentra pares de medias en lugares donde no te imaginas encontrarías. ¿Quién hace esto ahí? Y yo contesto: no sé, yo las puse ahí y por supuesto que fui yo. No es raro para la gente con demencia el ver cosas que no están ahí, lo que puede ser realmente confuso, como ver en el espejo un reflejo que no eres tú. Otra cosa que he notado desde que tengo Alzheimer es que mi percepción del tiempo ha cambiado. Puedo pensar que tengo un compromiso de inmediato, pero la realidad está a semanas de distancia. Pero como crea que va a ser pronto, me crea ansiedad y preocupación. Si me frustro, ese sentimiento de frustración puede regresar múltiples veces inesperadamente. Lo más difícil de hacer, lo más difícil son mis hijos, porque mis hijos y yo, su madre, yo quiero continuar siendo su mamá y todo lo que una madre debe ser, lo cual espero haber sido. Gina y yo nos conocemos desde años atrás. Ella siempre ha sido el alma de la fiesta. A veces se torna silenciosa y se escapa en su mundo. Me solía preocupar, pero desde que soy parte de Dementia Friends he aprendido a entender
cómo las cosas son y cómo manejarlas. Ahora cuando la veo caer en silencio y escapándose a su mundo, más o menos le digo, ¿ya te fuiste a la fiesta? Como cuando íbamos los viernes de la noche cuando éramos jóvenes. Cuando escucho una pieza de música que puede ser de los 60 o 70, en mi mente es como si estuviese allí, en el lugar donde escuché esa canción. No sentada en el ahora escuchándola, sino realmente ahí. Vivimos con demencia y podemos vivir una vida llena y activa. Bueno, a diferencia del primer video, que obviamente era un video de concienciación, este es un video real. Escucharon un delay porque obviamente está traducido. Así que les pregunto, ¿qué escucharon? Este video es distinto, este tiene un mensaje central, porque es como Gina nos está narrando las posibilidades y el alcance de una vida normal y feliz, aún teniendo la demencia, ¿verdad? Ella nos habla sobre cómo cotidianamente ella va realizando sus actividades, teniendo conciencia de que tiene la enfermedad y puede reconocer las entradas y las salidas. Existe este pensamiento equivocado, si ustedes, muchos que ¿verdad? Lo he podido apreciar, que han experimentado en carne propia lo que es la demencia a través de algún familiar, que alguien le tiene que haber dicho, ay, pero ella no sufre porque es que ella no sabe lo que está pasando. Eso es completamente equivocado, porque en las etapas tempranas el paciente entra y sale de su realidad y provoca un enorme sufrimiento cuando regreso a mi realidad y sé que algo estaba mal, algo a mí se me olvidó. Así que es importante que podamos reconocer cómo el paciente con demencia pudiera estar en una primera etapa, que la reconoce, puede planificar, puede estar acompañado y puede vivir dignamente. Pero para eso se necesita el conocimiento y se necesita una familia que apoye y nuevamente una sociedad completamente inclusiva. En el caso de ella, pues obviamente nos narra que contaba o cuenta, debo decir, con ese apoyo para entonces ella poderlo hacer. Una de las preguntas que a mí típicamente me hacen es, ¿y al paciente cuando se le diagnostica, se lo decimos o no se lo decimos? Eso es sucio, difícil. Esa es una pregunta bien complicada. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No lo va a entender? No, yo creo que no, porque es confrontarlo ante una realidad que esa persona no la va a comprender de ninguna manera. Ok. Muy bien. No lo va a comprender. Dependiendo de la etapa, coincido con ustedes, ¿verdad? Va a depender de la etapa. El neurólogo nos va a decir que hay que decirlo. Va a decir, se lo tienes que decir, no importa la etapa, tú te sientas y tú se lo explicas, porque obviamente hay un derecho que yo tengo como paciente de conocer mi diagnóstico. Está obviamente lo que es la dignidad del ser humano, de tener conocimiento, control sobre sus decisiones, pero, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente, dependiendo de la edad que tenga ese paciente para poder asumir lo que es el tener este diagnóstico, pues usted como familiar decide si le va a compartir o no el diagnóstico y cómo lo va a manejar. Yo a las familias con las que yo trabajo, yo siempre le digo, esa es una decisión muy de familia. Si es una etapa temprana, sí, yo creo que pues se lo vamos a decir, o es lo recomendable, para que podamos planificar cómo yo quiero trabajar mi enfermedad, cómo me quiero atender, dónde quiero estar, etcétera, etcétera, cómo planifico económicamente. Pero si ya yo estoy en una etapa que no puedo comprender la enfermedad, o la puedo comprender y ya previamente en mi historial de vida padezco de depresión o asumo las cosas de manera muy exacerbada, pues entonces decimos, ¿se lo decimos o no se lo decimos? En el caso de mi mamá, pues fue allá, la edad era avanzada, y cuando la llamó al hospital del maestro, la neuróloga que la vio, le hizo un MRI del cerebro, y nos dijo, mire, mis amigos, esto es grave. Ella tiene una condición que no tiene cura. Y le preguntaba, doctora, pero tienen que prepararse como familia, bregar con el asunto, porque aquí no hay ni mejoría
de ninguna clase. Esto es un franco deterioro de aquí en adelante. Y así fue. Bueno, llegó el momento en que ya se veía en el espejo y no se reconocía. Sí, eso es una de las cosas que principalmente ocurren, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esa señora? Me decía. Llega, pues una amiga tuya. Muy bien. Muy bien, esa es la manera correcta. Si usted está con un paciente con Alzheimer, una de las cosas que recomendamos es que usted no antagonice. Seguro. No se ponga a llevarle la contraria. No trate de darle una explicación. Si él le dice que está viendo, mi mamá, por ejemplo, siempre me decía que mi abuela, que obviamente había fallecido hacía muchos años, estaba con nosotros. Y ella me hablaba de mamá. Ella decía, no, porque mamá. Y yo, ay, sí, mamá esto, mamá aquello. Y yo hasta conversaba con mamá. Y mamá estaba en la mesa con nosotras. Y recuerdo que siempre íbamos a un restaurante en particular, y eso es parte de las recomendaciones, establecer una rutina, porque tener Alzheimer no quiere decir que vamos a estar encerrados en la casa y que no los vamos a sacar. No, hay que salir. Por eso es que queremos una sociedad inclusiva. Y íbamos siempre a este restaurante donde ya yo llegaba y me decían, éramos ella y yo solas. Y yo recuerdo que Edwin, el dueño del restaurante, me decía, Flori, ¿y qué vamos a comprar para mamá? Mamá era abuela. Y yo literalmente pedí un tercer plato para abuela. Y lo pedíamos y él me lo servía. Y yo hasta le preguntaba a mami, ¿qué le compramos? ¿Qué tú crees? ¿Le compramos esto? Y hacíamos todo este diálogo como si ella estuviera. Porque llevarle la contraria es angustiarla, ¿verdad? Entonces usted le sigue la corriente y bueno, y a veces hay quien puede decir, estamos mintiendo, estamos burlando. No nos estamos mintiendo ni nos estamos burlando. Estamos facilitando el proceso. ¿Bien? Así que eso es parte importante, no antagonizar. Por ahí se dice que el paciente con demencia se vuelve agresivo. Tampoco. El paciente con demencia no es agresivo. El paciente con demencia va escalando su nivel de ansiedad cuando no es atendido adecuadamente. Como por ejemplo, cuando alguien viene a decirle, hola fulano, ¿te acuerdas de mí? Y el paciente lo mira y no sabe. Y vuelve. Pero mira, si soy yo, tu vecina de aquí al frente, que no lo hagan. No le insistan en que se acuerde. Porque imagínese que se lo hagan a usted. Usted se va a molestar. Pues lo mismo le va a pasar al paciente. Se va a incomodar y va a comenzar a escalar. Escalar es que comienzo a incomodarme hasta que entonces viene un brote y se convierte en un momento difícil. Por eso no antagonizamos. Demencia senil, ¿esa palabra existe o no existe? ¿Está correcta o está incorrecta? No, eso no Existe. No. ¿Existe? No, eso no existe. ¿No existe? No. Uno más para romper el balance. No. Ok, muy bien, pues vamos a clarificarlo. Está ahí, ¿verdad? De esa manera, porque antes utilizábamos la palabra demencia senil, como comencé el taller, para referirse a las personas mayores que se le olvidaban las cosas. Y decíamos, ay, es que eso tiene demencia senil, ay, es que eso es normal. Y entonces, ¿qué pasaba? Como ya mencioné, sigue pasando el tiempo, es demencia senil, y lo que hay es una enfermedad de Alzheimer que está avanzando en ese cuerpo por llamarle demencia senil. Así que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud eliminaron por completo lo que es el concepto de demencia senil. Todavía no vamos a encontrar con un par de médicos que la utilizan. Y usted con mucho respeto le corrige la palabra. Y usted, si usted tiene un familiar a usted mismo, ¿verdad? Le dicen, ¿tienes demencia? Usted dice, ¿cuál es el apellido? ¿Qué tipo de demencia es la que yo tengo? ¿Qué tipo de demencia es la que tiene mi familiar? Porque según el tipo de demencia va a ser el tratamiento que se le va a ofrecer a la persona. Todavía hace quizás menos de un mes, yo estuve un poco enferma de salud, obviamente de salud, y fui a un médico que nunca había ido. Y pues obviamente los que hablamos sobre este tema, los que damos estos talleres, es nuestro tema, es el mismo donde quiera que vamos, ¿verdad? Termino yo contándole que mi mamá, que yo la cuidé, etcétera, y él me mira y me dice, pues tú sabes que tú tienes un 50%, con estadística y todo. Sí, yo decía, wow, tú tienes un 50% de probabilidad de que vas a tener demencia. Y yo, wow, con estadística y todo. Error. Solamente se ha encontrado con un 1% de las personas con demencia ha sido hereditario. Hay familias con un historial que se estudian como fenómeno preventiva. Y yo decía, Señor, esto es a mí.
que pues tengo o poco o mucho conocimiento sobre esto. ¿Cuántos pacientes no habrán pasado por allí y él les habrá dicho lo mismo? ¿O cuántas recetas de Aricept él no habrá prescrito a personas que no la necesitaban? Por eso el conocimiento siempre es bien, bien importante, ¿verdad? Con relación. Así que ya saben que lo de senil no existe. Los 5 mensajes clave de este taller, y ya vamos por aquí casi cerrando. La demencia no es una parte normal del envejecimiento. Yo puedo llegar a los 100, a los 110, ¿verdad? Y poder mantener mi capacidad cognitiva intacta, como también puedo desarrollarla, ¿verdad? A nivel mundial estamos hablando que la esperanza de vida es de 80 años. Y la esperanza de vida saludable es de 69 años. Esa es parte de la estadística de la Organización Mundial de la Salud. Oiga, pero yo no vine a traer malas noticias. Dice hasta 80 y yo me he pasado por 10, entonces. Ah, pues amén, bendecido de que sea de esa manera. La longevidad va a variar de país en país y de hecho, aunque esa es una estadística a nivel mundial, se estima que en Puerto Rico obviamente tenemos una calidad, aunque pudiéramos pensar lo contrario, ¿verdad? Pero Puerto Rico se destaca como uno de los países con mayor nivel de envejecimiento poblacional. Y esto ocurre cuando más de la mitad del país tiene más de 30 años, y ya ahí nosotros hace rato que nos fuimos, ¿ok? Pero también esa expectativa de vida se extiende más de la mano con que tenemos adelantos en la medicina, con tenemos mejor calidad de vida, y eso hace que pasemos esa expectativa de vida y lleguemos a los 80, a los 90, a los 100, estando en salud. Así que una cosa, ¿verdad?, no va con la otra. La demencia es causada por enfermedades cerebrales, enfermedades neurológicas. Ya decimos que no es una enfermedad de salud mental, y esto yo lo repito mucho porque yo veo muchas familias que me dicen, no, es que yo llevé a mi familiar a una sala de salud mental. No lo haga. Las salas de salud mental no están preparadas para atender pacientes con demencia, están preparadas para atender pacientes con condiciones de salud mental. Lo que van a hacer es medicarlo, exacerbar esa condición, y cuando regresan a casa, lamentablemente, regresan desconectados de la realidad si no lo estaban. Así que no es el lugar para ellos. La demencia no es únicamente debido a la pérdida de la memoria, ya hemos visto que son muchas otras cosas que se afectan. De manera paulatina, pues tenemos esas señales, pero ya en etapas más avanzadas, más progresivas, perdemos la capacidad para poder hablar, caminar, tragar e incluso respirar, y luego hay otras complicaciones de salud que obviamente llegan a lo que es la mortalidad. ¿Es posible vivir con demencia? 100% es posible convivir con demencia. Yo, más allá del libro, yo les puedo asegurar que durante esos 12 años que yo acompañé a mi mamá durante ese proceso de demencia, ella fue enteramente feliz. Yo decía que yo era una paciente feliz. Le sonreía a todo el mundo y estaba en... Bueno, para lo que me dijiste, está que va bien. Se puede ser feliz, se puede tener calidad de vida cuando tenemos a un paciente que está bien atendido. Y estar bien atendido incluye alimentación saludable, un ambiente lleno de amor, de cariño, de abrazos, de besos, de una sociedad educada donde el vecino es el primero que tiene que saber que en mi casa hay alguien con un diagnóstico, y así sucesivamente. Así que lo más importante que quiero que se lleven es que es posible vivir con demencia y que una persona es más que la demencia. ¿Qué usted entiende por eso de que una persona es más que la demencia? Esto yo se lo digo a mis estudiantes de trabajo social. Una persona es más que demencia. No ponerle un sello de que está... Exacto. Yo no soy demencia. Yo soy una persona que tiene un diagnóstico de demencia, y eso se llama dignidad, la dignidad del ser humano. Te miro a ti como un ser humano que tiene una condición. Y aquí tenemos lo que es la analogía del librero, y aquí vemos un librero que representa, en este librero, vemos que representa las habilidades, las funciones y los recuerdos de un individuo que padece de demencia. ¿Cómo me afecta la demencia? En este primer librero, si se tambalea,
vemos que los primeros libros del estante comienzan a moverse. Si yo jamaqueo el librero, pues comienzan a moverse esos libros, pero se quedan ahí. Ahí estamos en una primera etapa. Todavía me veo afectada, pero puedo caminar, puedo hablar, reconozco, etc. Si se tambalea más fuerte ese librero, comienzan a caer los primeros libros del estante, algunos se quedan, otros se van cayendo, y eso es las primeras partes superiores las que se van afectando. Comienzo a tener dificultades en todas mis funciones ejecutivas, en caminar, en comer, en asearme, en ir al baño sola, etc. Ya cuando estamos en una tercera etapa o en una etapa avanzada, vemos que si los libros se tambalea el librero, se caen no solamente los libros, sino que también se caen las tablillas y queda todo abajo desorganizado. Pero yo les pregunto, ¿los libros se fueron de ahí? No, ¿verdad? Las memorias están, simplemente que están en desorden. Y esto me lleva a mí a hablar nuevamente de lo que es la dignidad. El paciente con Alzheimer sí pierde esas funciones ejecutivas, pero hay algo que nunca va a perder, y es la memoria afectiva. Si usted trata con amor a su paciente le va a reflejar amor. Y yo creo que un mensaje que siempre yo le llevo a los familiares, y que estoy segura que como me dio la paz a mí, se lo da a quienes tienen sus familiares, y es que ante esa mirada perdida, el tacto, el abrazo, él sabe quién es usted. No puede reconocer cuál es el nombre, no sabe cuál es la relación consanguínea que hay entre usted y el paciente, pero le reconoce como alguien que ama y que lo ama. Por eso al paciente, hasta su último suspiro, usted lo abraza, lo besa y le dice cuánto lo ama, y él así lo recibe. Ahora vamos a ir ya concluyendo con un ejercicio y vamos a imaginar, y ahora me da gracia porque sé que 2 o 3 se van a reír desde allá, que tenemos todos 73 años. Todos los que estamos aquí tenemos 73 años. Nos diagnosticaron con la enfermedad de Alzheimer hace 6 años.